En este tiempo ordinario, como han visto ya, el sacerdote se reviste de color verde. Hay como un puente en las lecturas que vamos a realizar de este tiempo, de los domingos ordinarios. El Evangelio en realidad de este ciclo que se llama es del Evangelio de San Lucas. En los próximos domingos estaremos atentos a este Evangelio, que hará un recorrido hasta la Cuaresma, y quisiéramos, como siempre, estar atentos a esta lectura para ver qué cosa nos dice el Señor. Pero ahora, como haciendo un puente después del bautismo del Señor para entrar a la vida pública que va a narrar ya el Evangelio de San Lucas, la liturgia nos presenta el Evangelio de San Juan, que lo hace 3 días después de la llamada que hiciera el Señor a los discípulos, y comienza en realidad la vida pública con las bodas de Caná de Galilea. Y entonces, este domingo, diríamos así, es con el Evangelio de San Juan la puerta que nos abre a el anuncio en la vida pública que hace el Señor, con gestos, es decir, con milagros y con las palabras que Él anuncia. Y aquí para San Juan, este gesto que hace el Señor es el milagro de las bodas de Caná de Galilea, que todos conocemos y que el Evangelio lo llama los signos que ayudan, que son un canal para la comprensión de la fe de los discípulos en el Señor Jesús. Por eso quisiera subrayar sobre todo el último versículo para la reflexión de este domingo. Creyeron en Él. El último versículo del episodio, en el versículo 11, ¿no? Después de esta narración con los detalles de las bodas de Caná de Galilea. Recordemos entonces la ambientación de este episodio, las bodas, la acción que la narración hace. Como ustedes han estado atentos, es un narrador que está como mirando desde arriba lo que está aconteciendo en estas bodas. La acción del que está narrando tiene la estructura de un movimiento de los personajes. Hacen esto, van de aquí, de allá, ordenan, dicen esto, realizan estas acciones. Los personajes en realidad son unos personajes que están en acción, tanto con la voz como con las manos, diríamos así. Pero hay 2 personajes importantes que se mueven de un lado a otro, intercambian palabras y llegan a unas acciones. Uno es iniciado por la Madre del Señor, por María, y el otro es el mismo Jesús. Y entre estos 2 personajes, la Madre y el Hijo, están los demás, los que creerán en Él, los discípulos y los invitados a la boda. En realidad también estamos nosotros. Por eso se concluye este episodio con esta afirmación: los discípulos creyeron en Él. Comencemos entonces con este primer personaje que actúa en la narración, la acción de la Madre, versículo 3
y versículo 5. La madre dice, estaba allí. El verbo estar allí es en griego istemi, pero la acción de estar ahí es en realidad que ella se hizo presente, respondiendo a la llamada. Y lo voy a recordar con una frase que normalmente nosotros decimos y que se escucha con frecuencia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando subimos al transporte público, estamos en la iglesia de María Auxiliadora y se escucha el celular. Y entonces el diálogo dice, bueno, yo te espero, entonces, y se supone que va a ir a San Francisco. Y dice, allí estoy. No dice simplemente voy a ir allá, sino que estoy en San Francisco. Aunque esté ella en el punto A, la referencia es el punto B, como si ya estuviera la persona allá. Estoy en ella, en realidad, estando ahí, se deja atraer por la finalidad. La finalidad es estar en la boda. Y entonces ella se hizo presente. Y ese se hizo presente es porque el narrador quiere decir que está como una persona activa, presente, ahí, estaba ahí, presente. Y entonces ella inmediatamente, porque está de una forma activa, vio que no tienen vino. Y dice, no tienen vino. No tienen vino, le dice al Señor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a una fiesta? Cuando vamos a algún acontecimiento, todos queremos que la atención sea sobre mí, porque nos creemos lo más importante. Y entonces hacemos de todo por sobresalir. En cambio, ella es la mujer atenta, porque no estaba pensando en sí misma, descubre que le falta el vino. Fíjense cuán importante es estar presente activamente, con esta actitud de la atención, que ya no es frecuente entre nosotros. Atención. Ella está atenta con los ojos, por ejemplo. Está atenta también mirando la actitud seguramente de los demás, porque está faltando algo. Las acciones que están haciendo los servidores, como para disimular porque falta algo en la fiesta. Atención. Atención a las personas, no tienen vino. Es una mujer, por lo tanto, que tiene activo el corazón, la mente, los ojos. Estaba allí. Y encontramos también ahí el contraste de la respuesta de Jesús. ¿Qué tengo, mujer, contigo? Aún no ha llegado mi hora. María, la Virgen, no responde nada. Ciertamente la hora del Señor es la cruz, pero inmediatamente María, que está atenta a la Virgen, dice, hagan lo que Él les diga. María tiene confianza en la palabra de su Hijo, que es la palabra de Dios hecha carne. Ella confía en la palabra de Dios, en la palabra eterna de Dios que es eficaz, porque ella antes había dicho
yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla la palabra del Señor. Y sabe que la palabra es eficaz. Sabe que la palabra de Dios realiza las cosas. Sabe que su Hijo es el Hijo de Dios. Hagan lo que Él les diga. Fíjense la confianza de María, la mujer creyente en la palabra de Dios. Es la primera que cree y continúa creyendo en la palabra. Estaba ahí. Hagan lo que Él les diga. Importante esta frase, esta actitud de la Virgen María, la oyente de la palabra, que sabe que la palabra, que es su Hijo, se actualiza en ese momento. Hagan lo que Él les diga. Veamos, segundo, la acción de Jesús, desde el versículo 6 al versículo 10. El narrador crea el escenario para que actúe Jesús, y lo creó primero haciéndola actuar a la Virgen, hablando. Recuerden ustedes, cuando Adán estaba en el paraíso dormido, ya le había puesto nombre a todas las cosas, los animales, la tierra, las plantas, y estaba solo. Entonces Dios dijo, yo le daré una compañera. Y cuando la vio a Eva, comenzó en realidad él a actuar. Comenzó él verdaderamente a hablar. En la fiesta, recuerden ustedes, el narrador es el que comienza la acción. Cristo no dice nada, está en silencio. Una vez que escucha a María, que es la nueva Eva, la nueva mujer, Jesús, el nuevo Adán, comienza a hablar, comienza a decir palabras, reacciona. María dijo, Jesús dijo, ¿ve? Versículo 6, María habló, entonces Jesús comenzó a hablar. María dijo a los sirvientes y Jesús luego dijo a los sirvientes. Y en esta narración, el que comenta, el narrador, en la ambientación dice, para que inicie el diálogo, Jesús, había 6 tinajas para la purificación de los judíos. ¿Han visto los detalles? E inmediatamente, porque ya está la ambientación, que hay unas tinajas, que hay 6 tinajas, comienza la acción de Jesús pronunciando. Dijo a los sirvientes, y los sirvientes obedecen. Escuchen la palabra sirvientes. Antes en Lucas, cuando presenté a María, dije, soy la servidora del Señor. Aquí están los sirvientes que obedecen a la palabra del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Nosotros somos los sirvientes de la palabra del Señor. ¿Han visto qué importante ha sido la acción de María y el ejemplo de ella que estaba ahí, que cree en la palabra de Dios, y los demás sirvientes escuchan atentos la palabra del Señor? El narrador indica que se dicen luego una serie de palabras. Es así como la onda que nosotros, cuando estamos en un lago, botamos la piedra y comienza esta onda expansiva. Comenzó con la Virgen María y la onda continúa. Jesús, los sirvientes y los demás. Comienza ahí en realidad el diálogo.
el encuentro, la fiesta, gracias al inicio de la palabra. Jesús luego pronunció estas palabras. El autor remarca la importancia de aceptar la palabra del Señor. Y si tú aceptas la palabra del Señor, hágase en mí según tu palabra, entonces vemos el efecto de la aceptación de la palabra de Dios. ¿Cuál es? El excelente vino que tenemos. El autor dice, no solamente vino bueno, sino calos, un vino excelente. En realidad la palabra es bella, exquisito vino. Un vino verdaderamente para la fiesta, para las fiestas del Cordero, para las fiestas de boda, para un encuentro. Como hemos escuchado en la primera lectura, con la imagen de las bodas, yo iré contigo, dice, como el esposo y la esposa, el encuentro que quiere hacer el Señor Yahvé con su pueblo. La imagen entonces de las bodas aquí en realidad llega a su plenitud, porque es un encuentro entre el Señor Jesús, que es el esposo, el novio, y el pueblo, para que se realice una alianza, la alianza con el Señor. Y ahí están los demás, los sirvientes y los discípulos que lo acompañaron a Jesús. Termina el versículo 11, creyeron en Él. La atención todavía no es mi hora, queda para que el vino reservado sea al final, que comienza ya la hora cuando ellos están probando este vino, este exquisito vino. Y entonces el autor, el narrador dice, este fue el primer signo, versículo 11. ¿Qué quiere decir? Que es el primero de una serie de signos que van a ayudar a los creyentes a profundizar su fe. Es el primero, el fundamental, donde Cristo manifestó su gloria. Se trata este signo del comienzo de la fe. El agua que se convierte en vino es el primer acto de la palabra en el mundo. ¿Para qué? Para que con el vino se realice esta alianza, este pacto entre Dios y la humanidad, entre Cristo y los que van a creer en Él, sus discípulos. El vino nuevo es la presencia salvífica de Cristo. Y María al comienzo había visto que no tenían vino, no lo tenían a Cristo, no lo percibían a Cristo. No lo habían aceptado a Cristo, no tienen vino, no tienen la alegría de la salvación porque mi hijo está aquí. Por eso entonces comienza aquí la revelación de Cristo Jesús como el Hijo de Dios y la aceptación de los discípulos que se convierten en creyentes. Ahora bien, ¿qué significa la fe en Cristo Jesús cuando comenzaron a creer? Recuerden ustedes, versículo 6, el narrador había dicho, había 6 tinajas para la purificación de los judíos. Purificación de los judíos. Ahora comienza algo nuevo. La purificación es antigua. Es un ritual que también está recordado en los evangelios. Se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y les dijeron, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición? ¿No se lavan las manos antes de comer? Mateo 15, 1, 2. No es simplemente un aspecto higiénico, este saltar
sino que es la purificación de los judíos, un ritual para alcanzar la salvación. Ahora el agua se convierte en vino, es decir, que las obras de la ley ya no son suficientes para la salvación, no logran la salvación. Todos estos rituales antiguos de purificación, por eso las 6 tinajas, no me alcanzan la salvación, porque en fin de cuentas la salvación no es obra de los hombres, sino que la salvación es la gratuidad de Dios. La ley al final ahora llega a su plenitud en el decir y en el actuar del Señor, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ya se había afirmado en el primer capítulo 1:17, la ley por medio de Moisés, pero la gracia, la belleza de la salvación por Cristo el Señor. La purificación es suficiente, sigue siendo un acto del hombre que hace con su esfuerzo, y nunca es suficiente para hacer al hombre capaz de Dios, para dejarlo puro ante Dios. La pureza en el hombre solo y únicamente la realiza Dios. El agua convertida en vino es la adoración total de Dios en Jesucristo, que tomó el cáliz de la nueva alianza y dijo: es mi sangre que se derrama por ustedes. Miren qué interesante, mi sangre por ustedes. Y aquí el agua se convirtió en vino, sangre, la sangre de Cristo. Esta citación es de Lucas 22, la cena del Señor. El hombre tiene el agua insuficiente para salvarse. Necesita la sangre preciosa de Cristo para obtener la salvación. Entonces, ¿qué es la comprensión de la fe? ¿Qué comprendieron los discípulos ahí cuando estaban en las bodas? Comprendieron que la salvación no me la traen los ritos, que la salvación no me la dan las tradiciones. La salvación viene de Cristo el Señor. Por eso bebieron el vino, gustaron el vino, saborearon la salvación, porque el vino es la sangre de Cristo que se derrama para nuestra salvación. Las bodas de Canaán son y tienen el significado de la alianza de Dios con su pueblo creyente, la alianza nueva y eterna derramada por Cristo el Señor. No tienen vino, dijo al comienzo María la Virgen. Mira y descubre que les falta la salvación, por eso no tienen vino. Ella conoce y descubre que el corazón nuestro está triste. Por eso, queridos hermanos, estamos aquí. También nosotros en estas bodas del Cordero, en la Santa Eucaristía sobre el altar, dirá el Señor: este es el cáliz de la sangre, de la nueva alianza sellada por ustedes, derramada por ustedes. Y estamos aquí porque nosotros creemos en Él. Creemos que la salvación no es obra de nuestras manos, que la salvación es un don gratuito de Dios, que la salvación se derrama desde el cielo, que la salvación sale del corazón abierto de Cristo, donde se derrama su sangre para nuestra salvación. Nosotros también hemos creído en Él, creemos en Él, creemos que Cristo es nuestro Salvador, creemos que Él con su sangre, con su muerte nos redime. En esta alianza, en este pacto
que hace Dios con la humanidad, sacrificando a su Hijo Jesús, el Señor. Dejemos pues que en esta Eucaristía Él nos regale su cuerpo y su sangre derramada por nuestra salvación. Y pidamos que Él nos siga aumentando la fe para creer en el amor manifestado en Cristo Jesús, que entrega su vida, derrama su sangre por nuestra salvación.